Y nos vamos a Mesa Redonda, donde declara otro ministro de Estado, y parece que sobre un tema clave. Ministro de Defensa, ¿no? Adelante. Porque la mayor parte de nuestras madres son personas de la tercera edad. Así es, Maritere. Pedro, muy buenos días. Aquí nosotros en Mesa Redonda, en presencia del ministro de Defensa, Walter Martos, que está dando declaraciones al respecto sobre Mesa Redonda. Muchas personas de la tercera edad fallecen. ¿Cuántas personas van a controlar toda esta zona? ¿Cómo va a ser el manejo? Porque en realidad, ante un descuido, la gente viene, ingresa, o quienes sí van a poder ingresar. Los que pueden ingresar son las personas que van a cobrar un bono, porque en la parte de Mesa Redonda también hay bancos. Hay empresas que están autorizadas a funcionar a puerta cerrada, que son las empresas básicamente de fabricación de mascarillas o de traje de protección. Esas personas están siendo autorizadas a pasar verificando su pase respectivo que tengan para ello. Señor ministro, ¿debería funcionar Mesa Redonda? ¿Cuántas personas van a estar aquí custodiando la zona? En este momento tenemos 90 personas de la policía y 60 de la Fuerza Armada que van a estar custodiando durante todo el día. Sí, ministro, ¿debería funcionar Mesa Estamos para Redonda? TV Perú. Bienvenidos, gracias por atendernos. Sí, el señor ministro acaba de mencionar que dentro de su opinión menciona que Mesa Redonda no debería funcionar. Pese a ello, hay todavía puestos que se están rehusando a ello y empiezan a realizar su comercio. Él está instando a que estos comercios no abran, y es por eso que la presencia policial y militar aquí ha ordenado a todas estas personas que realizan algún tipo de actividad en el sitio, porque hay algunos comercios que sí pueden abrir, que son los expendios de productos sanitarios. Hasta ayer, Te escucho, Ricardo, Pedro. hasta ayer era una feria en la calle, y lo veníamos mostrando desde el día lunes y comentando lo peligroso que se había convertido este desplazamiento de tantas personas con mercadería en la calle. Por eso es relevante que la policía y el ejército haya ido hoy y que cambie la situación. Sería bueno, Ricardo, preguntarle al ministro de Defensa. El panorama es bastante distinto, Así Pedro, es. esta mañana. Sería bueno preguntarle al ministro de Defensa, Ricardo, si de todas maneras se va a levantar esta cuarentena ¿Perdón? el domingo o se va a prolongar por unos días más. A ver, vamos a hacerle la pregunta directa al señor ministro. ¿Qué se ha evaluado? Diferentes centros que son más concurridos en Lima y también en las principales vías de tránsito, a fin de hacer recordar a estas personas irresponsables el papel que tienen que jugar de forma solidaria y quedarse en su casa. Señor ministro, ¿la cuarentena se debería extender? ¿Ha contado este operativo? ¿Con cuántos efectivos policiales? A nivel nacional, en este momento tenemos más de 90.000 policías que están en los operativos y más de 65.000 en la Fuerza Armada. Señor ministro, ¿la cuarentena se debería extender? Mire, eso lo estamos evaluando, no solamente desde el punto de vista de salud, también estamos evaluando los aspectos económicos y sociales, pero en este momento todavía el nivel de contagio está incrementándose. Y también en este momento, no toda la gente, hay una gran cantidad de gente que no ha adquirido los hábitos y la cultura para sobrevivir con el virus. No es el momento más adecuado de levantar la cuarentena, pero eso lo estamos evaluando en el Consejo de Ministros. Desde el punto de vista de seguridad y defensa, yo no creo que sea el momento más conveniente para levantar la cuarentena, pero eso se evalúa en base a la opinión de todos los sectores, pero sobre todo de la parte del Ministerio de Salud. Señor ministro, ¿el Mesa Redonda debería seguir funcionando? Mesa Redonda no debe funcionar hasta que la autoridad, que es la municipalidad, establezca las normas y los protocolos estrictamente rígidos para que la persona no se contagie en toda esta zona. Ministro, muchísimas gracias por... Señor ministro, bastante claro dentro de sus declaraciones. Menciona que no debería funcionar Mesa Redonda y dentro de su opinión el estado de emergencia, la cuarentena debería extenderse. En tanto, Pedro, Maritere, nosotros aquí vemos un panorama bastante distinto al que nuestros compañeros han estado registrando justamente a estas horas también en Mesa Redonda. Ahora todas las personas tienen que mostrar su DNI, también su pase laboral, justificando su presencia justamente en esta parte, porque como nos ha mencionado el ministro, no van a ingresar personas ajenas a otro tipo de comercio que no sea el de venta de productos sanitarios. Es que la situación, Ricardo, sigue siendo muy seria. Estábamos acercándonos a la fecha, el domingo 10 de mayo, en la cual todos considerábamos que era una fecha favorable para que se levante este confinamiento, para que volvamos progresivamente a la actividad.
social, económica, evitando los contagios, pero Maritere, en los últimos días vemos cómo se ha incrementado el número de contagios y se ha incrementado el número de fallecidos. Bueno, lo claro es que desde que empezó toda esta cuarentena, lo que se proyectó en un inicio, las cifras de llegar al pico y todo eso no han dado los resultados esperados. Hubiera sido peor, sin duda, si no hubiéramos tomado ninguna medida, eso está clarísimo. Pero no se han logrado los objetivos. Entonces, ¿y ahora qué? Es la gran pregunta. Y después de 53 días, también creeríamos que todos estaríamos como una sola voz. Pero vamos a escuchar qué dice el ministro acerca de lo que se viene en estos días. Con respecto a esta importante labor que viene realizando. El mensaje que siempre y constantemente están dando no solamente las autoridades del gobierno, sino las autoridades regionales y locales, es que este es un tema de todos los peruanos. Mientras haya peruanos que no tomen conciencia que se deben respetar las normas que dicta el gobierno y que debemos obtener una cultura de prevención y de protección para aprender a convivir con el virus, no vamos a poder ganar la batalla. Este no es una batalla de las fuerzas del orden, de imposición de una rigidez militar o policial. Este es un trabajo de todos los peruanos. Estamos viendo países como Argentina, como Colombia, que tienen menos niveles de contagio y menos fallecidos. Simple y llanamente porque su población colabora con las medidas que dicta el gobierno, toma conciencia, es responsable. Y mientras en el país todos no tomemos conciencia, en los diferentes lugares no interesa el nivel social, porque es un tema de conciencia, no se trata de un tema de dinero. Es un tema de madurez, de responsabilidad cívica. Mientras no tomemos conciencia de eso, vamos a tener muchos problemas. Por eso que en este momento la curva de infectados está creciendo, porque hay muchísima gente irresponsable que aún no ha tomado conciencia de ello. Yo hago un llamado a la gente a que se mantenga en su casa y respete las normas, salga estrictamente a lo necesario, y si tiene que acudir a un comercio, a un negocio que se van a ir activando, que tome todas las medidas de previsión y de protección para evitar los contagios. Señor, ¿cuál va a ser el trabajo de las autoridades aquí en este punto? El trabajo que tenemos aquí en las autoridades es que se cumplan las medidas que está dictando el gobierno, y solamente pueden abrir las farmacias de aquellos lugares que están prestando servicio a la pandemia, como son, por ejemplo, los hospitales, algunos medios de comunicación autorizados, los bancos, etc. El resto no debe funcionar hasta que el gobierno no autorice la activación de esos negocios. Es que, señor ministro, ahora vemos un panorama bastante distinto a los de días anteriores y se debe mayormente a la presencia policial y militar también. ¿Se va a quedar, se van a desplegar aquí en este sitio como están ahora? Vamos a estar haciendo constantemente operativos, pero nuevamente reitero, por más que salgan las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, si la gente no colabora y no comprende que esta situación es un problema de todos, que debemos trabajar solidariamente, este es un tema de ciudadanía. Y reitero nuevamente, hay otros países que están ganando esta pandemia por la colaboración de la población. Yo hago un llamado a la población para que trabajemos juntos. No es necesario que estén la fuerza del orden, la Policía Nacional, imponiendo a la fuerza del orden, sino que cada uno tome conciencia de esto. Sí, señor ministro, tenemos pregunta de estudio. Maritere, te escucho. No, lo que yo le quiero preguntar al ministro es: la situación no va a cambiar, la informalidad sigue, lo estamos viendo, la gente se aglomera en los mercados, en los transportes, eso no va a cambiar. Entonces, que nos digan claramente, nos hemos cansado de decir desde el gobierno, nosotros acá, lo que tienen que hacer, pero no lo van a hacer, porque la realidad se está imponiendo a todo lo que estamos pidiendo. Entonces, frente a eso, ¿qué vamos a hacer? No podemos mandar más policías al calle. Señor ministro, frente a la realidad que estamos viviendo, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Se va a anular la cuarentena va a terminar el día 10? ¿Debería mantenerse la inmovilización social obligatoria a partir de las 6? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La realidad nos está ganando. Mire, en este momento el nivel de contagio todavía está aumentando. No se ha parado ni está disminuyendo, está aumentando. La gente aún no ha adquirido los hábitos como para, de forma responsable y consciente, manejarse dentro de la pandemia sin restricciones. En estos días tampoco se van a adquirir eso. Sin embargo, nosotros como autoridades tenemos que continuar invocando los medios de comunicación, por eso tienen una función muy importante, por la repetición, no solamente de actos, sino también por la repetición de mensajes. Tenemos que hacer que estos hábitos, que estas normas entren a la parte inconsciente de la persona, de tal manera que ya en forma inconsciente comiencen a cumplir el distanciamiento social, el lavado de manos, que le permita moverse y trabajar dentro de esta pandemia.
Mientras eso no se cumpla, nosotros tenemos que ir viendo las medidas más adecuadas para que las personas vayan tomando conciencia, adquiriendo una cultura de protección y de prevención para poder sobrevivir en esta pandemia. ¿Cuáles serían estas medidas? Las medidas es la que estamos diciendo. El distanciamiento social, de ser necesario continuará la inmovilización social, hasta que las personas adquieran los hábitos necesarios para poder realizar sus actividades con los protocolos que Ricardo, Muchísimas gracias. Ricardo, Te escucho, Pedro. y en Piura, Lambayeque, donde las autoridades regionales piden mayor cuarentena, ¿habrá algún cambio? Nos están preguntando desde estudios la situación en el norte del país. ¿Habrá algún cambio? Ahí se está pidiendo que se amplíe la cuarentena. Mayor cuarentena. En el norte del país y también en el oriente, en la parte de Loreto y Ucayali, como usted sabe, el nivel de infección y también la tasa de letalidad, o sea, la cantidad de muertos es sumamente alta. Es por eso que se están evaluando las medidas ya en forma más específica, en forma más centrada, para ver qué medidas se van a tomar en aquellas zonas donde tienen mayores niveles de contagio. Indudablemente que van a haber medidas seguramente ya más focalizadas en algunos sectores de mayor contagio y menos restrictivas en aquellas zonas o regiones donde no haya menor contagio. Es decir, que posiblemente la cuarentena sí se amplíe en el norte del país. Lo más probable, la recomendación que tenemos desde el punto de vista de seguridad y defensa, es que la cuarentena continúe porque no estamos en las condiciones de levantar todas las medidas restrictivas. Bien, señor ministro. Pedro, Maitera, Ricardo, una pregunta de estudio. una del estribo, Ricardo. ¿Qué siente el ministro de Defensa al ver que tantos ciudadanos incumplen, no colaboran? ¿Siente frustración? Desde su punto como autoridad, ¿qué siente usted al ver que la población está incumpliendo con todas las medidas del gobierno? ¿Siente quizá frustración de parte? Mire, no frustración, pero sí indudablemente mortifica un poco de que haya mucha gente inconsciente aún acá en el país, pero yo creo que aún ante esta situación nosotros tenemos que ser perseverantes, porque no perdemos la fe y la confianza de que la gente poco a poco vaya tomando conciencia de esto y como peruanos nos unamos, porque siempre lo hemos hecho. En las dificultades, si bien es cierto, hay algunos peruanos que toman su tiempo en reaccionar y en tomar conciencia de la problemática, pero al final lo hacen. Yo creo y tenemos la plena confianza y la fe de que los peruanos juntos, con la toma de conciencia adecuada, vamos a salir adelante con este problema. Ricardo, Señor ministro. finalmente, Ricardo, por favor pregúntale algo que a mí particularmente me indigna, que hayan 300 casos en Contraloría de gente que aprovechando la pandemia se ha metido la plata al bolsillo y ha comprado malos implementos con sobrecostos y todo. Entonces todos los días sale el presidente diciéndonos que hay que cumplir, que hay que cumplir, que hay que cumplir. ¿Por qué no sale también todos los días y nos dicen quiénes son esos malos peruanos que, como dijo Pilar Macetti la vez pasada, prácticamente están cometiendo traición a la patria? Que en este momento que todos nos estamos fajando, sacrificando, hayan los que se roban la plata, que es para todos los peruanos. ¿Dónde está esa lista? ¿Quiénes son? ¿Por qué se demoran tanto en investigarlos? Se han registrado actos de corrupción, cerca de 300 casos la Contraloría ha registrado. ¿Por qué no es que se comunican eso, la lista de las personas que han cometido estos actos, que hasta por la exministra, la señora Macetti, ha dicho que podría categorizarse como traición a la patria? ¿Por qué no se notifican estos actos de corrupción, señor ministro? Completamente de acuerdo. Es inaceptable, es inadmisible que una situación como esta, donde todos los peruanos estamos viviendo esta emergencia, hayan personas que traten de aprovecharse de esta situación, viendo tantos muertos, a tanta persona desconsolada por la muerte de sus familiares. Todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno, todos los peruanos estamos haciendo un esfuerzo, las empresas privadas para apoyar a la gente más necesitada, haya gente, no podemos ponerle un adjetivo, pero que trate de aprovecharse de esta situación. Esto es inaceptable, y como usted sabe, todos los funcionarios que están siendo investigados, pues eso lo tiene que dar a conocer la Fiscalía, ¿no? Y por parte de las instituciones, por el caso de las Fuerzas Armadas, por el caso de la Policía, inmediatamente ocurrió el hecho, no solamente llamamos a la Contraloría para que haga la investigación, sino que se denuncie inmediatamente a la Fiscalía, además de la investigación administrativa que siguen los institutos. Pero la lista, los nombres de esas personas deberíamos tenerla presente para
que no cuesta vuelvan a 10, estar pagaron en un 20. puesto Ok, de- ¿quién lo hizo? Ya, rápido. Lo que pasa es que todas las personas tienen que seguir un debido proceso y mientras la Fiscalía y el Poder Judicial no le encuentren responsables, nosotros no podemos señalarlos con el dedo, ¿no? Bien. Lo que sí lo ponemos a disposición de todas las autoridades, tanto el Ministerio Público como Judicial, para que sigan el proceso que corresponde. Muy bien, Ricardo.